Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 5.27 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, un puente cuyo peso es de 4.500 newtons tiene 20 metros de longitud y tiene soportes en ambos extremos. Halle las fuerzas que se ejercen en cada extremo cuando se coloca un tractor de 1.600 newtons a 8 metros del extremo izquierdo. Bueno, entonces continuamos con el tema de momento de torsión y vamos a representar lo que nos dicen en el ejercicio. Aquí vamos a dibujar el puente con una línea y dice que tiene unos soportes, entonces esos soportes los vamos a dibujar de esa manera. Entonces dice que el puente tiene un peso de 4.500 newtons. En los ejercicios anteriores casi siempre no tomábamos en cuenta el peso generalmente eran barras o estructuras ligeras en donde nos decían que el peso se podía despreciar, que no era significante para el ejercicio. En este caso no, nos dicen que el peso del puente es de 4.500 newtons y entonces hay que tenerlo en cuenta al momento de calcular los momentos. Vamos a dibujar aquí de otro color. El peso, pues se supone que el puente es una estructura uniforme, es decir, su peso se va a concentrar en el centro del mismo. Entonces ahí lo vamos a colocar y como dice que el puente mide 10 metros, pues lógicamente esto va a estar, dice que el puente mide 20 metros, entonces la fuerza o el peso la vamos a escribir aquí en el medio. Entonces aquí el peso de 4.500 newtons. Y también nos dicen que tenemos que calcular las fuerzas que ejercen los soportes, es decir, aquí tanto el lado izquierdo como el lado derecho van a tener unas reacciones o unas fuerzas. Entonces vamos a poner aquí FA y le vamos a poner FB y nos piden que calculemos esas fuerzas cuando se coloca un tractor de 1.600 newtons a 8 metros del extremo izquierdo. Entonces si todo esto mide 20, quiere decir que está más pegado hacia el lado izquierdo. Vamos a ponerlo más o menos por aquí. Serían 8 metros. Entonces esta distancia serían 8 metros y la otra distancia serían 10 metros, que sería hasta el centro del puente. Y dice que esta fuerza del peso del tractor, vamos a ponerle aquí el peso 1 es el peso del puente y el peso 2 es el peso del tractor, son 1.600 newtons. Entonces hay que calcular estas dos fuerzas que estamos marcando aquí, que es las fuerzas que ejercen los soportes del puente. Entonces para hacer eso, lo que podemos hacer es sacar sumatoria de momentos, ya sea en este punto o en este otro punto, porque hay que recordar que cuando nosotros sacamos sumatoria de momentos en un punto, las fuerzas que se están aplicando en dicho punto no van a generar un momento y por lo tanto no las tendremos que considerar para la sumatoria. De esa manera podemos cancelar ya sea esta fuerza o esta otra fuerza que tenemos acá. Entonces vamos a hacer eso, vamos a sacar sumatoria de momentos en el punto A y vamos a tomar en cuenta todas las fuerzas que no estén aplicando en el punto A. Empezamos con esta fuerza, que es el peso del tractor, serían entonces estos 1.600 newtons, pero antes de escribir la ecuación, vamos a escribir también aquí las consideraciones que siempre tenemos a la mano, que es que el momento, cuando es antihorario, lo vamos a considerar positivo, cuando es horario, lo vamos a considerar negativo, y la fórmula de momento, que es fuerza por distancia o fuerza por brazo de palanca. Entonces aquí nos va a quedar que primero hay que considerar el signo del momento. Esta fuerza que tenemos aquí, que es el peso del tractor, ¿qué tipo de giro crearía alrededor de este punto? Sería un giro en este sentido. Haría girar esto de esta manera. Vemos que es un giro horario en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, le anteponemos el signo de menos y ahora sí escribimos la fuerza, que son los 1.600 newtons, multiplicado por su brazo de palanca, que vendrían siendo 8 metros. Entonces ahí estaría nuestro primer momento generado por el peso del tractor que estamos colocando ahí. Después vendría el peso del mismo puente, que en este caso también crearía un giro horario en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto también sería negativo. Entonces le vamos a poner aquí menos el peso, que vendría siendo la fuerza, multiplicado por su brazo de palanca, en este caso serían los 10 metros que tenemos aquí. Y finalmente tendríamos la fuerza
que está ejerciendo el soporte en el punto B. En este caso el giro sería en este sentido, sería un sentido antihorario y por lo tanto positivo. Entonces multiplicaríamos la fuerza que desconocemos por el brazo de palanca. En este caso la distancia que hay del punto A al punto B son 20 metros. Y finalmente, como se supone que el puente esté en equilibrio, porque un puente no debería estarse moviendo, ni girando, ni nada por el estilo, lo vamos a igualar a 0. Entonces nos queda una ecuación bastante sencilla de resolver. Aquí vamos a multiplicar menos 1600 por 8. Esto nos da menos 12.800. Luego aquí multiplicaríamos 4.500 por 10. Esto nos daría menos 45.000. Y 20 multiplicaría a la fuerza B. Y esto está igualado a 0. Pues nos queda muy fácil de despejar esto. Estos dos términos que están restando los pasaríamos al otro lado, pasarían sumando ambos. Y por lo tanto, si sumamos 45 más 12, eso serían 57.800. 57.800 newtons. Y la fuerza B sería entonces pasar el 20 que está multiplicando al otro lado, dividiendo. Entonces nos quedaría 57.800 entre 20. Esto nos daría 2.890. Entonces la fuerza B sería de 2.890 newtons. Y esa sería la fuerza que estaría ejerciendo el soporte en el punto B. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la misma fuerza, pero del lado donde está el punto A. Entonces para hacer eso, podríamos ahora sacar sumatoria de momentos en el punto B. De esa manera cancelaríamos esta fuerza, aunque ya no hay problema si la cancelamos o no, porque ya la conocemos, pero ahora el objetivo es que esta fuerza A aparezca en nuestra sumatoria de momentos y por lo tanto tenemos que sacar momentos en algún otro punto que no sea A. Pero esa sería la forma larga de hacerlo, porque tendríamos que aplicar todo esto que hicimos anteriormente. La forma corta sería simplemente trabajar ahora con la sumatoria de fuerzas. Como este puente se supone que está en equilibrio, a la vez que no está girando, tampoco se está moviendo hacia arriba o hacia abajo. Entonces podríamos aplicar sumatoria de fuerzas en Y las fuerzas que apunten hacia abajo las consideramos negativas, las que apunten hacia arriba las consideramos positivas. Tendríamos estas dos apuntando hacia abajo, sería menos 1.600, menos 4.500. Y ahora consideramos las dos fuerzas, que FA aún no la conocemos, pero FB sí, apunta hacia arriba, la escribimos positiva, 2.890, y como hemos dicho que está en equilibrio, igualamos a 0. Entonces nos queda una ecuación en donde solamente hay una variable que es FA, tanto 1.600 como 4.500 están restando, los pasaríamos al otro lado sumando, del lado donde está el 0, aquí hay un 0, que no se alcanza a ver muy bien, pero es un 0, pasarían sumando estos dos términos, y el 2.890 pasaría al otro lado restando, porque aquí está sumando. Entonces hacemos la operación, 4.500 más 1.600 menos 2.890. Eso nos da igual a 3.210. Y por lo tanto, esa sería la fuerza que está ejerciendo el soporte en el punto A. Entonces aquí podemos revisar algo de que pues tiene bastante sentido de que la fuerza en el soporte A sea un poco más grande que la fuerza que se ejerce en el soporte B, porque si nada más tuviéramos, por ejemplo, considerando el peso del puente, lo lógico sería que ambos soportes ejercieran la misma fuerza, porque el peso está concentrado a la mitad y por lo tanto sería lógico que estos dos levantaran la misma carga. Pero al tener un tractor con un peso pues bastante menor que el puente, pero de todas formas afecta, y como está más pegado al lado de donde está el punto A, pues lo lógico es que la fuerza A ejerce un poco más de fuerza que la que ejerce el soporte en el punto B. Bueno, con esto tendríamos entonces listo el ejercicio 5.27. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil. Si es así, te invito a que dejes tu like, que te suscribas y nos vemos en un próximo video. Saludos.